Sí, Señor, queremos honrar, alabar y bendecir tu nombre. Darte gracias, Dios, porque eres tú quien nos congrega, quien nos permite estar reunidos en esta hora con el único propósito de conocerte un poco más. Habla a nuestro corazón y a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz. Una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy vamos a hablar de honra. Y tenemos un pasaje en las Escrituras que se encuentra en Romanos capítulo 13, verso 7, que dice: pagad a todos lo que debáis. Hay que tributo, tributo, hay que impuesto, impuesto, hay que respeto, respeto, hay que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y muchas veces, de verdad, muchas veces hemos pasado por este pasaje y creo que pocas de ellas nos hemos detenido a pensar en la manera en que podemos deberle a alguien respeto o honra. Porque mire, si hablamos de dinero, si hablamos de impuestos, podemos con facilidad entenderlo. Pero el que le debamos a alguien el respeto que se merece, es decir, que no lo estoy respetando lo suficiente, o que le debamos a alguien honra, que es no honrarlo como se debe, no es algo con lo que estemos realmente familiarizados. Esta semana que pasó se festejó el Día de las Madres. Y el día de mañana se festejará a los maestros. Y sentado en mi escritorio pensaba, ¿por qué se hizo necesario el calendarizar un día para reconocer y honrar tanto a madres como a maestros? ¿Por qué los hijos han dejado de honrar a sus padres y los alumnos a sus maestros, a grado que ha habido la necesidad de apartar un día al año para hacerlo? ¿O esta es la manera en que desahogamos nuestras conciencias para no tener que cargar con el peso de honrar todos los días a nuestros padres y maestros? Piénselo. La Biblia nos dice, Efesios capítulo 6, verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y mire, con toda claridad el apóstol Pablo enseña que el honrar a los padres es una bendición para los hijos. No solamente para los padres que son honrados, sino sobre todo para los hijos. ¿Por qué? Porque tiene la promesa de parte de Dios que, 1, te irá bien, y 2, tus días se alargarán sobre la tierra. Dice, ¿para qué? Para que te vaya bien, te irá bien, y 2, seas de larga vida sobre la tierra. De manera que el honrar a los padres, y como lo hicimos en la semana a la madre, trae beneficios a los que lo hacemos. Pero honrar a nuestros padres en verdad es acordarnos de ellos solo el 10 de mayo y el tercer domingo del mes de junio. ¿Es llevarlos a comer y darles tarjetas y regalos? ¿Qué es honrar a los padres realmente? Bueno, la Biblia nos habla de acciones que traen deshonra a nuestros padres. Vamos a verlas. Deuteronomio capítulo 21, verso 20. Vamos a ver el otro lado de la moneda para que podamos entender a qué se refiere la Escritura cuando dice honrar a los padres. Deuteronomio 21, 20. Entonces les dirán a los líderes, nuestro hijo es muy terco y rebelde, no nos obedece, para colmo es un glotón y un borracho. Dicho esto, todos los que vivan en esa ciudad matarán a pedradas a ese hijo rebelde. Así no habrá maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacer lo malo. Y solo en este pasaje se nos habla de 5 actitudes por las que un hijo deshonraba a sus padres. ¿Cuáles son? Terco, rebelde, que no se somete a la autoridad, desobediente,
Glotón, que no necesariamente se refiere a no dejar de comer, sino a la exageración de los apetitos carnales. Y quinto, borracho. Cosas que le costaban la vida a los hijos, es decir, sus días se acortarían sobre la tierra. Pero lo más importante es que nos habla de cosas que formaban parte de la vida de los hijos. Es decir, un hijo no es considerado terco por neciar una vez con sus padres, sino porque es algo que hace de manera constante. Tampoco les llamamos desobedientes por desobedecer una vez, sino por hacerlo muchas veces. A nadie se le llama borracho por haberse pasado de copas un día, sino porque vive pegado a la botella o porque lo hace de manera frecuente. De manera que se deshonra a los padres a través de las acciones de vida de los hijos. Hacían cosas que los avergonzaban, que de ninguna manera los hacía sentirse orgullosos de ellos, que no podían ser ejemplo para otros. ¿Quieres saber, en verdad, quieres saber si un hijo deshonra a sus padres? Escucha sus quejas. Generalmente las quejas de los padres hablan de la manera en que los hijos los deshonran. Y todas ellas son acciones de vida. No acciones aisladas, acciones de vida. De manera que, si deshonramos a nuestros padres a través de la manera en que nos comportamos todos los días, también debemos pensar que honramos a nuestros padres a través de la manera en que nos comportamos todos los días. Y si en lugar de ser tercos, rebeldes, desobedientes, glotones y borrachos, somos dóciles, sujetos, obedientes, mesurados y abstemios, dice alguien, ¿no soy yo? ¿O no es mi hijo? Y es exactamente el punto que deseo llegar. Y que te des cuenta que no honras a tus padres al festejarles un día, no, sino que los honras al comportarte de manera que los enorgullezcas todos los días. Miren, hay un pasaje en las Escrituras que nos habla de la vida de Job. Un hombre que fue contemporáneo de Abraham, al que el Señor probó de una manera muy dura, muy severa, pues Job no es conocido en la Biblia por su sabiduría como Salomón o por su fuerza como Sansón, sino por la manera en que soportó los sufrimientos y las penas. Pero el libro comienza hablándonos de lo que Job hacía todos los días. ¿Qué hacía? Vamos a recordarlo. Job capítulo 1, verso 1. Job capítulo 1, verso 1. Había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job y era el hombre más rico en la región del este. Tenía 7 hijos y 3 hijas y muchos esclavos a su servicio. Además era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job, esto era una costumbre de todos los días. Ahora, ¿cómo se expresa la Biblia de Job? Vamos a centrarnos en primer lugar en Job. Un hombre bueno y honrado y que además siempre obedecía a Dios en todo, y evitaba hacer lo malo siempre. Eso no nos habla de una conducta aislada, sino de una constante de vida. No es que Job a veces obedecía o no, sino dice obedecía a Dios en todo, no solo en algunas cosas, en todo. Y no es que algunas veces evitaba hacer lo malo, sino siempre evitaba hacer lo malo. Nos habla de una constante de vida. Job honraba a Dios todos los días a través de lo que hacía.
No solo los domingos en la iglesia, no solamente cuando alababa o adoraba al Señor, no solo cuando leía las escrituras y oraba. No, 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 no. Job honró a Dios todos los días a través de lo que hacía. Algo que Dios miraba y le reconocía, porque no es solamente que Job lo hacía, sino que el Señor lo miraba y se lo reconocía. Fíjate bien, Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué es, de verdad, qué es lo que leemos? Estamos leyendo a un padre orgulloso de la manera en que su hijo lo honra. Eso es lo que leemos. Dios presumiendo a Job como sin igual en la tierra, perfecto, recto, temeroso y santo. Definitivamente Job honraba a Dios y Dios se lo reconocía. Pero la historia de los hijos era una muy diferente, ¿eh? Mire, regresamos a mirar la conducta de los hijos. Verso 4. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esta era una costumbre de todos los días. ¿Cada cuándo hacían los hijos fiesta? Todos los días. ¿Cómo eran los hijos? Fiesteros. Fiesteros. Y eso no quiere decir que sea malo el ser fiestero. Lo malo es lo que hacían en las fiestas. ¿Qué nos dice la palabra que hacían? Comían y bebían en exceso, comilón y bebedor de vino. Tan es así que Job los llamaba después de las fiestas para que le pidieran perdón a Dios, porque con toda seguridad al calor de la fiesta lo habían ofendido, pecando en contra de él. Y es aquí donde deseo hacer notar que al que le preocupaba el que hubieran ofendido a Dios era a Job y no a sus hijos. El de la iniciativa para que se purificaran era Job, no sus hijos. Y eso se vio reflejado no solamente a través de la conducta de Job comparada con la de sus hijos, sino en las consecuencias. Vivimos una vida de consecuencias y entonces esto se ve reflejado ¿en dónde? En las consecuencias. ¿Por qué lo digo? ¿Qué les pasó a los hijos de Job? ¿Qué les pasó a los hijos de Job? Verso 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y se arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué les pasó a los hijos de Job? Murieron. Murieron siendo víctimas de sus pecados. Murieron siendo víctimas de la deshonra a sus padres. Estaban en la fiesta como todos los días y se les cayó la casa encima y los mató.
Lo que nos lleva a mirar una gran verdad. La justicia, piedad y vida recta de Job protegió a Job, pero no a sus hijos. La salvación es algo personal. Padres salvos no hacen hijos salvos. Cada uno de nosotros es responsable de su salvación o perdición. Padres, necesitamos llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Necesitamos presentarles el Evangelio y ellos necesitan entregar sus vidas. Mi salvación no hace salvo a mi hijo. El que haya nacido en un hogar cristiano no lo hace salvo, lo hace informado. Conoce lo que Cristo hizo en la cruz, pero eso no garantiza que escape del infierno. Él, como todos, necesita tener un encuentro con su Salvador y Señor y rendirse a sus pies. Honrar a nuestros padres, mamá y papá, no es cuestión de un día. Y eso, en verdad, eso no quiere decir que esté mal hacerlo. Si salió a comer y le dieron regalos, qué bueno. Pero necesitamos aprender lo que es verdaderamente honrar a los padres. Sin importar que estemos casados y a la vez seamos ya padres. Cierto, harina ya de otro costal. Pero eso no significa que dejamos de ser hijos. Comportémonos de tal manera que hagamos donde estén, que nuestros padres se sientan orgullosos de que somos sus hijos. Y sobre todo, de la misma manera que nos enseñó Job, honremos al Padre Celestial, de tal manera que lo hagamos sentirse orgulloso de nosotros. Miren, en la Escritura encontramos un pasaje que con claridad también nos deja mirar esta satisfacción de Dios por sus hijos. Vamos a verlo. Mateo capítulo 3, verso 16. Mateo capítulo 3, verso 16. Efectivamente estamos hablando del momento en el que el Señor Jesucristo fue bautizado y por eso comienza diciendo, y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Recordemos que ya habían pasado 30 años desde su nacimiento y el Padre manifiesta que estaba contento con el Hijo a través de esos 30 años. 30 años de vivir en sabia sujeción a Dios Padre y a sus padres terrenales, honrándolos cada día a través de su vida y honrando al Padre Celestial, además durante los 3.5 años de ministerio en los que Él mismo dijo. Porque cuando hablamos de estas cosas, fíjate, hablamos de, está muy contento, sí, pero Él todavía no hacía nada. El Espíritu Santo apenas había descendido sobre Él en forma de paloma. No había hecho un solo milagro hasta ese momento, pero Dios estaba muy contento con Él, porque por esos 30 años de sabia sujeción a Dios y a sus padres, honrándolos cada día a través de su vida. Pero no solamente lo hizo así, sino aún durante los 3 años y medio de ministerio, honró al Padre. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque en Juan 6:35 se lo dice. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. ¿Okay? ¿Qué es lo que se propuso el Señor Jesucristo durante estos 3 años y medio en los que estuvo ministrando y ejerciendo ese ministerio que Dios le había dado? No vino para hacer su voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y lo honró. Y lo honró, pues los mismos discípulos atestiguan que en el conocido como Monte de la Transfiguración escucharon la voz del Padre diciendo,
en Mateo 17:5. Mateo 17:5. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecer. O sea, el padre seguía contento con él porque seguía haciendo su voluntad, lo seguía honrando a través de su vida todos los días. Complacido el padre estaba con la honra que el hijo le había dado. No solo en ese momento, sino en todo momento desde su nacimiento. Y así como hemos hablado de Job y del Señor Jesús, podríamos hablar de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés. Hombres de los que nos dice la Escritura que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Hebreos 11:16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y de verdad, siempre que leo este pasaje viene a mi mente la imagen de los padres que con orgullo responden al grito del niño buscándoles: papá, mamá, después de haber ganado una competencia o haber recibido un reconocimiento escolar. Lo que me lleva a preguntarte para terminar: ¿cómo te estás comportando? ¿A través de tu comportamiento honras a Dios? ¿Honras a Dios? ¿Estás haciendo sentir orgulloso a Dios con tu vida? ¿Dios tampoco se avergüenza de ser llamado Dios tuyo? Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado el día de hoy a través y por medio de tu palabra. Sí, como siempre hemos sido breves, pero buscamos no solamente la brevedad del mensaje, sino el que el mensaje sea claro, Señor, a nuestras vidas. Y el día de hoy, tú nos has hablado con claridad acerca de esa necesidad de honrar. Honor a quien honor merece. Honrar a nuestros padres a través de nuestra conducta diaria. Honrarte a ti a través de lo que hacemos todos los días, Señor. Nos sorprende cómo en este mundo hay día para todo. Hay día de la madre, hay día del padre, hay día del maestro, como ya lo vimos. Pero también hay día del pastor, por ejemplo. O hay el día de la Biblia. Pero aún no se ha inventado el día de Dios, aunque decimos que el domingo es el día del Señor. Como si limitáramos esos tiempos únicamente para honrar a quien honor merece y olvidarnos de ellos el resto de la semana o del año. Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida y que podamos entender que honrarte a ti es la tarea diaria que cada uno de nosotros tiene. Que debemos hacerlo a través de nuestras vidas, mientras vivimos nuestras vidas, viviéndolos de tal manera que podamos hacerte sentir orgulloso de nosotros. Para que no te avergüences de ser llamado Dios nuestro. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias y te pedimos que sigas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor quien te dé paz. Nos estamos ya despidiendo, pero no quiero que olvides que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario. Y que también lo hacemos a través de la enseñanza dominical como esta, y el día de mañana lo haremos a través de nuestra enseñanza de 2 de Corintios. Que el Señor te siga bendiciendo.